Buenas, jóvenes. En este video pues les voy a explicar así a son de lo más relevante, qué es lo que van a realizar en ES para la práctica número 2. Según el PDF que les mandé, les pido que hagan 5 estados, ¿va? Para que los plasmen en un gráfico de campana, solo para el agua, con los datos que ustedes recopilaron y con los que les doy ahí de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, para ello pues vamos a comenzar con los comentarios. Voy a poner aquí estado uno, eh, estado inicial, por ejemplo. Estado inicial. Ujú. Eh, que esta es la temperatura inicial, que era la del ambiente, dijimos, y luego pues, continuamos con los demás estados. Estado 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Estado 2. Este sería una temperatura arbitraria, la que ustedes determinaron, la T2. Temperatura arbitraria. El estado 3, según dice el PDF, es líquido saturado. Luego el estado 4 es una mezcla de calidad arbitraria, ¿verdad? Mezcla de calidad arbitraria. Y por último, el estado 5, el vapor saturado. Bien. Entonces, aquí en la temperatura, en el estado 1, ustedes van a poner la temperatura 1. Y para trabajar con la memoria de la computadora, aquí se utilizan los corchetes. Temperatura 1 va a ser igual. Pero como nosotros utilizamos un termómetro que sabe en Fahrenheit, entonces vamos a tener que convertirlo. Y para eso existe una función que se dice así, convert temp, que como su nombre le dice, pues convierte temperatura. ¿Cuál va a ser nuestro primer dato? Fahrenheit, porque es el que nosotros tomamos, y que lo convierta a Celsius. Un dato aquí importante a tomar en cuenta es que algunos, pues en esta parte de aquí, tienen que separarlo con coma o con punto y coma. Punto y coma. En el caso mío, pues punto y coma. Luego a la unidad que lo queremos convertir, Celsius, por ejemplo, 80 Fahrenheit. Ahí. Vamos a ver si le damos calcular. Vean, 26,67 grados Celsius. Un estimado ahí. Entonces, tenemos nuestra temperatura 1. Luego, lo vamos para una temperatura 2, que es la temperatura arbitraria, ¿va? Supongamos que uno, siempre utilizamos la función convertir. Vamos a convertir y una temperatura arbitraria, pongámoslo que 100 Fahrenheit. Vamos a ver el cálculo. Ya nos tira 37,78 grados Celsius. Volvemos a nuestra pantalla de ecuaciones. Pasamos al estado 3. En el estado 3, nuestra temperatura 3 va a ser igual eh, convertimos. Esta ya es la de líquido saturado, que es la temperatura eh, de, de ebullición del agua, ¿va? Que usted, por ejemplo, más o menos a algunos le daba 204 Fahrenheit. Digamos que equivale a 95,56 Celsius. Esa es la temperatura a la que bulle el agua aquí a cierta temperatura de saturación aquí en Tegucigalpa. Entonces, y luego aquí
nos dice que es líquido saturado, entonces aquí vamos a, como siempre, se ocupan dos propiedades para poder determinar un sistema. Entonces nuestra calidad 3 va a ser igual a líquido saturado, que es cero. Veamos, ahí está, y aquí ya nos aparece la segunda columna con la calidad. Para el estado 3 cero. Luego pasamos al estado 4. Y como en el gráfico de la campana, a ver si puedo hacerles un dibujo acá. Eh, Sí. Como sabemos, el gráfico de la campana va así, luego más o menos por ahí. Sí, va, algo así. Entonces, y aquí viene el eje de la temperatura, y aquí yo se los pido con entropía. Entonces, ay, disculpen porque no están tan derechas. Pero bueno, entonces aquí estamos en la calidad uno, decimos, ¿verdad? Calidad aquí. Calidad cero, perdón, que es líquido saturado. Entonces, nuestra temperatura se va a mantener constante desde aquí, sobre toda esta línea, hasta que llega al vapor saturado y luego pues ya es sobrecalentado. Durante todo este tiempo la temperatura va a ser constante. Entonces, si volvemos a nuestro menú de ecuaciones, tenemos que la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 3 con una calidad arbitraria, dijimos, ¿verdad? Calidad 4, perdón, 4 va a ser igual. Bien pueden utilizar 0.2, 0.7 o en mi caso voy a utilizar 0.5. Y veamos que aquí nuestra temperatura 4 ya nos aparece igual a la temperatura 3. Nuestra calidad para 4 igual a 0.5. Luego para el estado 5 siempre estamos dentro de la campana. Y este va a ser siempre constante, igual a la temperatura 3. Bien. Y como es vapor saturado, nuestra calidad en este caso va a ser igual a 1. Bien, ahí ya nos aparece. Eh, Ahora continuamos aquí. Veamos que aquí solo tenemos dos propiedades. Nos faltan una para poder definir nuestro sistema. Entonces, ¿qué fue lo que determinamos aquí esta práctica que hicimos? Decimos, vamos a ponerle aquí, datos generales. Con esta temperatura 3 nosotros determinamos la presión por medio de tabla, la presión de saturación. Entonces venimos y decimos que presión, este guión bajo es para ponerle el subíndice a la variable. Saturación va a ser igual a saturación. eh, si no, bueno, aquí lo puedo escribir yo, pero vean que también podemos utilizar las opciones de las funciones. Nos vamos a propiedades termofísicas, buscamos el agua, aquí en esta parte de acá, el agua, y buscamos la presión de saturación. Presión de saturación. Aquí, vea que nos pide, aquí abajo nos dice presión de saturación es igual a la presión de saturación del agua a la temperatura, porque para cada temperatura de saturación tenemos una presión de saturación y viceversa. Entonces le damos a pegar y nos aparece presión de saturación ser igual a la presión de saturación del agua eh, a la temperatura. ¿Y cuál temperatura dijimos que iba a ser? Pues la temperatura 3, que fue donde nuestra agua empezó a hervir, ¿va? O cambió de fase. Bueno, le damos aquí a ver qué presenta. Y nos dice 86.27 kilopascales. Aquí le podemos dejar OK, y nos aparezca en azulito las unidades. Y aquí nos aparece nuestro siguiente, nuestros otros datos. Entonces,
Volviendo pues a nuestra pantalla principal, ya aquí ya podemos definir nuestros estados. Y como la presión es la misma, ahora se mantiene constante durante todo nuestro proceso de la práctica, entonces venimos y definimos la presión 1. Presión 1 va a ser igual a la presión de saturación. Y volvemos a calcular. Control Tab, y aquí ya nos aparece la presión para nuestro estado 1, 86,27. Luego, nos falta este otro estado, y decimos que para la presión 2 va a ser igual a la presión de saturación. Bien, vamos a calcular. Ya vemos, ya tenemos dos propiedades para cada estado, así que ya tenemos definido nuestro sistema. Entonces, ¿ahora qué queda por hacer? Bueno, como yo les estoy pidiendo un gráfico de la campana de la entropía, entonces venimos e insertamos una función de la entropía, como entropy, aquí está, ¿verdad? Así que la entropía 1 va a ser igual a la entropía del agua a la temperatura 1 y a la presión 1. Entonces, si le damos a calcular, aquí ya nos debe de aparecer nuestra siguiente columna con la entropía para cada estado. 0,3902 kilojoule por kilogramo por Kelvin. Y volvemos a hacer lo mismo para nuestros siguientes estados. Eh, Sería entropía 2 a la temperatura 2 y a la presión 2. Podemos hacer lo mismo para el estado 3, a la temperatura 3, pero aquí ya no sería a la presión, sino que ya sería a la calidad. Así que vemos X igual a X3. Y lo mismo para los otros estados. Control B, entropía 4, entropía del agua a la temperatura 4 y a la calidad 4. Y el último, entropía 5 a la temperatura 5 y a la calidad 5. Entonces volvemos a calcular. Y aquí ya tenemos nuestras entropías y nuestras temperaturas para poder hacer el gráfico de la campana. Entonces nos vamos aquí a esta función que está, que dice propiedad plot, le damos aquí donde dice temperatura y entropía para el agua. Y ven que aquí nos dice si queremos que incluyamos todas estas líneas de presión y de volumen, pero no las vamos a incluir. Solo vamos a incluir una, que es la presión, que calculamos que es de 86,27. Entonces le damos OK y ven que aquí ya nos tira el gráfico de la campana, a la temperatura y a la entropía específica de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? A ver si ustedes van a hacer un gráfico superpuesto con cada uno de los datos. Con cada uno de los datos aquí. Por ejemplo, para la entropía 1, a su temperatura correspondiente y lo van a dar aquí. Y a ver, le puede quedar por acá, entropía 1, entropía 2 por acá, qué sé yo, entropía 4 por acá, entropía 5 por acá, algo así. Algo así. Eso ustedes ya les queda a son de que lo analicen ustedes, cómo lo harían. Eso igual lo hicieron en la práctica 1, entonces no se les va a complicar. Luego yo les pido que me hagan el balance de energía. El balance de energía sería de la siguiente manera. Que el Q o el calor va a ser igual al cambio de la energía interna, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra energía?
pues sería nuestra energía 2, energía interna 2, menos energía interna 1. Entonces, si yo lo doy a calcular aquí, pues me va a dar error, ¿va? Obviamente, porque no he definido mis energías internas. Entonces hacemos el llamado de la función y buscamos energía interna. Energía interna, aquí está. Voy a pegar energía interna 1 para el agua, para la temperatura 1, para la presión 1. Lo copiamos y lo pegamos. Energía interna 2 será igual a la temperatura 2 y a la presión 2. Vamos a ver ahora. Ven que aquí ya nos calcula el calor, que es 46,48 kilojoules por kilogramo. Y si le damos aquí al otro apartado, nos aparece la siguiente columna con la energía interna de cada uno, de energía interna 2 e energía interna 1. Volvemos a nuestras funciones. Y ahora hay que calcular la potencia o la tasa de transferencia de calor. Esto lo hacemos con Q, guión bajo, dot, que este es punto, y les aparecerá un puntito encima eh, de la Q. Y esto va a ser igual a la masa por el Q entre el tiempo. Entonces no tenemos el tiempo ni la masa. Sí tenemos el calor, pero no la masa ni el tiempo. Entonces definimos la variable de la masa. Masa va a ser igual. Vean que si lo pongo aquí primero o si lo pongo de último, igual me lo va a calcular el ES. No le importa dónde lo ubique, con tal que estén definidas las variables. Masa va a ser igual, y a ver, 200, no, ¿cuánto? 250, supongamos que 250 gramos. Pero esto lo ocupamos en kilogramos. Entonces aquí aplicamos una nueva función que es convert, paréntesis, las unidades que queremos convertir a las que las queremos llevar por kilogramo. Y el tiempo, pongamos que un tiempo de, o sea, 40 segundos. Pero ahora, ven que aquí ya nos tira la tasa de transferencia de calor total, 0,290 kilojoule sobre segundo. El kilojoule sobre segundo, pues es watts. Ustedes vienen y cambian las unidades a watts. Ahí. Y este es kilojoule por kilogramo. Bien, bien, entonces, y eso es más que todo lo que les toca hacer en esta práctica. Y pues, lo que yo les pido es esto, todo esto, y el gráfico de la campana con cada una de las intersecciones de los 5 estados encontrados. Eso, obvio, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Cualquier duda, pues ya saben, ahí estoy siempre atento a sus preguntas y pues siempre intento contestar lo más rápido posible. Gracias.